Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué bueno que nuevamente nos encontremos un domingo más en este pozo de agua viva, con el crecimiento número 4. No sé si te has dado cuenta, querido hermano, que es la última clase del crecimiento número 4. ¿Qué te parece si nos damos un aplauso para ustedes? Qué bueno que seguimos adelante en esta lucha, querido hermano, porque es una lucha, ¿verdad? Y antes de entrar en el tema y antes de entrar en la presencia del Señor, querido hermano, yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar esta tarde para que el Señor y el Espíritu Santo venga y haga morada en este crecimiento. Amado Padre, en esta tarde quiero darte gracias por tu presencia, Señor. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, yo te suplico en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que descienda tu nube, como cuando acompañabas a ese pueblo de Israel cuando ibas, Señor, y tú te acampabas cuando ese pueblo se sentía cansado. Esta tarde, Señor, nos sentimos tal vez como ese pueblo de Israel, que vamos renegando muchas veces, Señor, pero ahí vamos en camino. Y no nos damos cuenta, Señor, que ya vamos a llegar a esa meta, Padre. De que un día nos vamos a recibir como servidores tuyos, como amigos tuyos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende con tu presencia en esta tarde sobre este crecimiento 4, Señor. En esta clase ya final número 8, que se titula Los frutos del Espíritu Santo. Virgen Santísima, intercede por este crecimiento. Intercede, Virgen María. Mira que se nos está acabando el vino, oh Señora. Intercede como lo hiciste en esta boda de Caná de Galilea. Se nos está acabando el vino de la paciencia, el vino del amor, el vino de la armonía, de la mansedumbre, de la paz. Virgen Santísima, llena esas tinajas, Virgen María. Y que sea tu presencia con tu Hijo Jesús, que venga esta tarde a este crecimiento número 4. Tómanos en tus brazos y llévanos allí donde está tu Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y quedamos reunidos, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, querido hermano, que nuevamente nos encontramos. Y qué bueno que Dios nos da un domingo más, una oportunidad más, querido hermano. Esta tarde el tema que vamos a compartir se llama los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llaman, hermano? Los frutos del Espíritu Santo. Mire, pero antes de iniciar el tema, quiero iniciar con una cita bíblica en Gálatas, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo nos hace referencia y nos dice bien claro qué es lo que viene de la carne y qué es lo que viene del Espíritu. Es relacionado, querido hermano, porque el tema se titula Los frutos del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Ponga atención, querido hermano. Y quiero iniciar con esta cita bíblica antes de iniciar el tema. Y dice la palabra de Dios, mire, es fácil reconocer lo que viene de la carne. ¿Qué dice la palabra de Dios, querido hermano? Es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y mire lo que viene de la carne. Dice, libertad sexual, impureza y de vergüenzas, culto de ídolos y magia, odios,
ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios y qué nos está planteando el apóstol Pablo, querido hermano? Y nos dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne, dice Pablo. Y mire, nos dice Jesús, de vergüenzas, cultos de ídolos y magia, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Aquí es bien importante, hermano, y ponga atención. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué he querido empezar con este capítulo y este versículo, querido hermano? Porque es importante recalcar en nuestra mente y en nuestro corazón que la palabra de Dios nos hable. Por eso he querido iniciar este tema con este capítulo y con esta cita bíblica. Porque es necesario que nos recordemos que es fácil, querido hermano, saber qué es lo que viene de la carne. Ya estoy hablando con unos futuros servidores. Crecimiento número 4, querido hermano. Usted ya tiene que estar masticando carne sin tenedor, con sus dientes. O sea, saber discernir qué es lo que viene de la carne, dice el apóstol Pablo. Es fácil, dice Pablo, reconocer lo que viene de la carne. Y por eso nos dice Dios, dice, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Querido hermano, la pregunta de esta tarde, ¿estamos haciendo cosas de la carne? Solo usted lo sabrá, querido hermano. Solo yo sabré si estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios, cosas de la carne. Por eso quiero iniciar con esto, porque es fácil reconocer, querido hermano, qué es lo que viene de la carne. Es muy fácil desagradar y contristar al Espíritu Santo. Pero hoy nos vamos, querido hermano, al tema que se titula Los frutos del Espíritu Santo. Y mire lo que nos dice San Pablo en Gálatas 5:22. Enumera, dice el apóstol Pablo, algunos frutos del Espíritu. Y nos vamos a ir a la palabra Gálatas 5:22. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 25. Y dice la palabra, mire, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo, dice la palabra de Dios. Estas son cosas que no condenan ninguna ley, querido hermano. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejémonos de creer ser más que los demás y ser celosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué tremendo, querido hermano! ¿Qué es lo que decía Gálatas? Capítulo 5, versículo del 19 al 21. Es fácil reconocer, dice, lo que viene de la carne.
Pero mire lo que nos dice en Gálatas 5, 22, 25. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estamos en la capacidad, querido hermano, de dominarnos nosotros mismos. Mire, es que el problema es, querido hermano, que muchas veces actuamos con nuestras propias fuerzas. Y ahí está el problema, querido hermano. Usted y yo ya no podemos seguir siendo sujetos de esta carne que tarde o temprano los gusanos se van a comer, querido hermano. Por eso quise empezar en Gálatas 5 del 19 al 21, donde nos dice que es fácil reconocer lo que viene de la carne, querido hermano. Usted ya está en un crecimiento 4. Usted ya tiene que discernir, ya tiene que pensar, ya tiene que actuar y tiene que saber qué es lo que viene de la carne. Por eso ahí mismo en el versículo 22 nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad. ¿Es caritativo usted, querido hermano? ¿Tiene dominio propio? ¿Es fiel? La fidelidad, hermano, no consiste en que usted, si tiene su pareja, va y se acuesta con otra hembra. La fidelidad, querido hermano, es global, es intensa. No solo se refiere a eso el apóstol Pablo y la palabra de Dios. La fidelidad de tu hermano es en que usted y yo no hable de él. Somos fieles en ese aspecto, querido hermano. Conocemos el problema de tu hermano. ¿Conoces el problema de tu hermano? Se acerca algún hermano y te encuentra algún problema, va tú y lo difundes. Eso es ser infiel, querido hermano. La verdadera fidelidad en que usted y yo guardemos eso que el hermano nos ha contado. La fidelidad de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros labios. Usted y yo ya no podemos hablar como antes. Ya no podemos actuar como antes. ¿Qué tan fieles somos a la palabra de Dios, querido hermano? ¿Tenemos un dominio propio o somos de mecha corta como el hermano Jorge? Usted y yo ya no tenemos que ser de mecha corta, querido hermano. Por eso el proceso que usted ha vivido desde su crecimiento, desde su retiro espiritual, querido hermano. Yo le aseguro que usted ya no es el mismo, querido hermano. Usted ya sabe discernir que viene de la carne y que viene del espíritu. Por eso nos dice aquí, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne, dice la palabra de Dios. Y usted y yo pertenecemos a Cristo Jesús, querido hermano. Por ende tenemos que haber crucificado la carne, los deseos pasionales. Tenemos que tener dominio propio. Pero vamos a ver más adelante cómo podemos obtener ese dominio propio, querido hermano. Cómo podemos obtener esas fuerzas que vienen del Espíritu Santo, querido hermano, por el amor de Dios. Por eso San Pablo en Gálatas 5:22, del 22 al 25, nos dice algunos frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, mansedumbre, etc. Vamos a ver qué son esos frutos del Espíritu y cómo podemos hacer crecer y desarrollar esos frutos, querido hermano. Porque no nos tenemos que quedar ahí, solo en que tenemos esos frutos del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo produce en nosotros orden espiritual. Mire qué bello es el Señor, querido hermano. El Espíritu Santo produce en nosotros orden espiritual. En todo nuestro ser, lo que constituye la santidad, es decir, nos da madurez espiritual. ¿Tiene usted madurez espiritual, querido hermano?
Vamos a ver más adelante en qué consiste la madurez espiritual y perfección espiritual, que son producidas por los frutos del Espíritu Santo. Yo no sé qué definición usted tiene como de madurez espiritual. ¿Se ha fijado en las plantas, querido hermano? Cuando ya ha llegado a cierta madurez, el fruto, ¿sí? El palo de mango, ¿verdad? Hay mangos sazones, mangos verdes, mangos sazones y mangos maduros. ¿A qué clase de fruto usted le huela ojo, querido hermano, cuando usted quiere cortar cierta clase de mango? ¿Al verde? Tal vez porque le gusta el verde, pero la mayoría buscamos los sazones y los maduritos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque son ricos, ¿sí? Son sabrosos. Así el Espíritu Santo va trabajando en cada uno de nosotros, querido hermano, para darnos esa madurez espiritual. Y lo podremos descubrir en Cantares, capítulo 5, versículo de 1 al 2, querido hermano. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Vengan a mí, amado, a su huerto, y sáciense con el fruto de los manzanos. El alma es un huerto en el Espíritu Santo. Ha puesto la gracia, semilla divina, con todas las virtudes y dones. Y esa gracia, al madurar, produce frutos. Si usted y yo, querido hermano, en este proceso que usted ha pasado desde su retiro, desde ese proceso de crecimiento 1, precrecimiento 1, 2, 3, y ya está en el 4, querido hermano. Si usted es un hijo de Dios que se ha dejado ir moldeando, ya no se enoja fácilmente, querido hermano, porque ya empieza a dar frutos del Espíritu Santo. Ya tiene dominio propio. Ya piensa una mala palabra cuando usted la va a decir, querido hermano. Por eso es que dice el libro del Cantar de los Cantares, dice, vengan a mí, amado, oh huerto. ¿Quién es el huerto, querido hermano? Jesús de Nazaret. Y sáciense con el fruto de las manzanos. El alma es un huerto en que el Espíritu Santo ha puesto la gracia, semilla divina con dones virtuosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué importante, querido hermano. Dios nos está llamando a que nos vayamos a saciar a su huerto. ¿Qué huerto usted está buscando en estos momentos? ¿Qué tan desesperado está usted en estos momentos, querido hermano? Es que ya no aguanto. Ya estoy desesperado. Dominio propio. Dominio propio. Pídale paz en medio de la tormenta. ¿Cómo dice el canto, hermano? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando ya no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Dominio propio. Pídaselo, hermano. Pidámoselos en estos momentos de incertidumbre. Señor, dame dominio propio. ¿Verdad? Es que quizás usted, hermano, tiene providencia. Es que quizás usted tiene que comer, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, querido hermano. Se está acabando la providencia. Pero hay un proveedor. Hay un proveedor. Y de eso te puedo dar testimonio yo. Y puedo dar fe que hay alguien que provee. Pero si usted y yo le buscamos. Si usted y yo le adoramos. Esa es la única forma. Dominio propio, querido hermano. Dominio propio. Eso es bien importante.
Mire, podemos decir que el fruto del Espíritu Santo es una acción sobrenatural. Muchas veces esta palabra de sobrenatural no se escucha, hermano, ¿verdad? Suena más a otra palabra, ¿verdad? Pero déjame decirte que esta palabra está en tu librito. ¿Se le puede llamar sobrenatural? Claro que se le puede llamar sobrenatural. ¿Por qué, querido hermano? Sobrenatural en una persona que ha llegado a cierta madurez espiritual, querido hermano. Por el amor de Dios, madurez espiritual. Venga lo que venga, a usted no lo va a apartar nadie de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted ha dado frutos en el Espíritu Santo. Ya hay dominio propio. Podemos entonces decir que el fruto del Espíritu Santo es una acción sobrenatural. Claro que sí, querido hermano. Lo podemos llamar de esa forma, sobrenatural. Aunque esta palabra no la oímos mucho en el ambiente de los carismáticos, ¿verdad? Pero aquí está en tu librito, querido hermano. Sobrenatural es una persona que ha llegado a la cierta madurez espiritual, acción que produce en un gozo especial. Por eso es importante el dominio propio, queridos hermanos, por el amor de Dios. Mire, cuando comenzamos la vida espiritual, generalmente el Señor nos llama de una manera dulce para traernos. Luego, cuando le hemos entregado nuestro corazón, Él va permitiendo ciertos cambios en nuestras vidas, querido hermano. Y aquí es bien importante que usted ponga atención. Es bien importante, querido hermano. Es algo sobrenatural. Porque el Señor nos ha llamado. Y nos ha llamado en veces por un susurro. Por una alabanza. ¿Por qué te llamó a Jesús aquel día en tu retiro, querido hermano? Luego, cuando le hemos dado el corazón por completo, las va retirando poco a poco de nosotros para que el dolor y la cruz realice su trabajo de purificación, querido hermano. ¿Verdad? Es que aquí no todo es color de rosa, querido hermano. El hecho de que usted y yo estemos dando esos frutos del Espíritu Santo, eso no quiere decir que Jesús, escuche bien, no va a permitir cierto sufrimiento en nuestras vidas. Porque yo escucho, hermano, ay, es que Dios me está mandando esta prueba. Por el amor de Dios, querido hermano, quítese eso de la cabeza. Dios nos ama tanto que Él no nos manda la prueba. Él permite la prueba, que es diferente. Santiago 1:13. Léalo ahí sobre la prueba. Son nuestras impurezas, es nuestro pecado lo que nos aparta de la presencia de Dios. Y mire cómo el Señor va permitiendo, querido hermano, que vayan pasando ciertas circunstancias en su vida y en la vida y en la mía. Para eso nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 13, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 13, del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 13, versículo del 13 al 16. Y escuche la palabra, querido hermano, lo que dice. Más bien, alégrense, más grande el día en que se nos descubra su gloria. Perdón, vamos a empezar. Capítulo 13 dice, más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo. ¿Ah? Señor, ¿por qué me mandas esta prueba? Dígale, Señor, ¿por qué permites esta prueba en mi vida? Más que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Dígale, hermano. Más bien, alégrense de participar en
los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo Jesús, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descenderá sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por el cristiano, si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más debe dar gloria a Dios por llevar ese nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se avergüenza usted de ser cristiano, querido hermano? ¿Le da todavía pena llevar la Biblia y que le digan, mira, fanfarrón? O ya se olvidó ese día que Jesús le habló. O ya se le olvidó esos frutos que Jesús ha permitido en su vida, querido hermano. En su bendita misericordia, en su bendita bondad. ¿Ah? ¿Se acuerda aquel día en el retiro? Que no quería escuchar música pagana, que no quería hacer esto. O sea, estaba allá en la choza, ¿verdad? Hagamos 3 chozas, Señor. Se sentía usted en la perfección, ¿verdad? Pero a medida ha ido descubriendo en el caminar de Dios, ¿se siente usted alegre por ser cristiano? ¿No le da pena en su pasaje porque le digan que es de la renovación carismática católica? Ah, miren, y es renovado. Sí, dígale. Y me alegro en el Señor. Que vean esos frutos. Que cuando la gente lo vea, diga, quiero ir a hacer el retiro. Por eso nos dice la palabra de Dios. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo Jesús. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Hasta le hacemos así, va. Y si yo le alabo dentro del quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero si yo le alabo dentro del quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Uy, aplaudimos. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Si eso es bueno, ¿verdad, querido hermano? Cuando todo te sale perfecto. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 13. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo Jesús. Aleluya. Más bien alégrense, dice la palabra de Dios, de participar en los sufrimientos de Cristo Jesús, pues también se les concederán las alegrías más grandes en el día en que somos descubiertos, queridos hermanos. Aleluya. ¿Qué fruto estamos dando ante la presencia de Dios? Estamos atrayendo a esa gente para que venga a la santidad. Los frutos del Espíritu se alcanzan por 3 medios principales, querido hermano. Escuche bien, los frutos del Espíritu se alcanzan por 3 medios principales. Número 1, por la oración. ¿Cómo está tu oración? ¿Estás orando como se debe? ¿O estás pegado al celular? ¿O estás pegado a esta crisis? Estás dando frutos de agonía. Estás dando frutos de incertidumbre. Eso viene de la carne. Pero lo que viene del Espíritu, dice la palabra de Dios en Gálatas, es mansedumbre, paz, consuelo, fidelidad. Hay 3. Los frutos del Espíritu se alcanzan por 3 medios. Número 1, por la adoración, que es la que lleva que abran los tesoros divinos. Todo lo que se pidiera al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Y eso lo encuentro en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 24. Y ahí está en su librito, querido hermano. Estudie, verifique lo que le estoy compartiendo.
¿Cómo está tu oración? Punto número 1. Punto número 2. Quitando los obstáculos que se oponen a aquellos frutos, querido hermano. ¿Cuáles son los obstáculos? Tú lo sabrás. Yo solo sé cuáles son mis obstáculos. Yo no puedo saber los obstáculos de Jeremías, de Ricardo, de Juana, de Andrés. La oración te va a llevar a la acción y la acción te lleva a descubrir cuáles son esos obstáculos, querido hermano. Punto número 1, la oración. Punto número 2, quitando los obstáculos que te llevan a dar esos frutos, querido hermano. Y eso lo encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Y si no queda convencido solo con ese versículo, siga leyendo, querido hermano. Siga leyendo el versículo. ¿Sí? El tercero, es necesario reforzar y trabajar cada fruto. Es necesario, querido hermano. Si usted dando ese fruto de la mansedumbre, trabaje en la mansedumbre. Si usted está dando ese fruto de la paz, trabaje en ese fruto, querido hermano. Por medio de la oración, quitando los obstáculos que le llevan a dar esos frutos, querido hermano, por el amor de Dios. Cada quien se conoce, querido hermano, cómo anda. Usted se conoce cómo anda, querido hermano. Yo me conozco cómo ando. Es necesario menguar para que Él crezca, querido hermano. Pero mire, querido hermano, a mí me impresiona esto que dice el apóstol Pablo. Aquel hombre rebelde, aquel hombre asesino, aquel hombre capaz de hacer muchas cosas. Y dice, el primer fruto es el amor. Como dice la alabanza, querido hermano, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor es compasivo, el amor no tiene nada. El primer fruto que nombra San Pablo es el amor. Tenemos que ser conscientes de que no basta hablar de amor si no hay una opción. ¿Ama usted a Dios? Seguramente que usted me va a contestar que sí. Pero ama a su vecino. Ama a ese hombre que habla mal de usted. Ahí está el verdadero amor, dice el apóstol Pablo. Porque si usted no ama a su hermano y decir amar a Dios que no lo ve, dice la palabra de Dios que usted y yo estamos mintiendo, querido hermano. ¿Qué mérito tiene amar a aquel que te ama, querido hermano? ¿Qué mérito tiene dar a aquel que te va a dar? Ese no es ningún mérito, dice Pablo. San Agustín decía, hay que amar hasta que nos duela. Decía la Madre Teresa de Calcuta también. Amar hasta que nos duela, querido hermano. Esta tarde el Señor ha querido compartir contigo y te ha dicho, hijo mío, yo quiero que des frutos y frutos en abundancia. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando en esta pandemia, querido hermano? ¿Cómo nos tiene esta situación? Menos mal, queridos hermanos, que conocemos a Cristo Jesús, porque yo le digo, Señor, que fuera de mi vida si no te conociera en estos momentos. ¿A quién acudiera, hermano? No me lo está preguntando, hermano. Pero ahí estamos, orando. Tal vez no 1 hora, hermano, porque sería mentirte, o 2 horas. Pero ahí estamos como la gota, querido hermano. Perforando la roca. Perforando la roca y diciéndole, Señor, dame paciencia. Esta tarde, querido hermano, el Señor quiere hacerte algunas preguntas ya para finalizar.
Y la primera pregunta te dice, recuerda que para ser pueblo escogido de Dios necesita tener fe, obediencia y fidelidad. Si usted quiere ser un miembro de ese pueblo de Dios, querido hermano, Jesús te hace esta pregunta. Necesitas tener fe, obediencia y fidelidad. Y está aquí en su librito, querido hermano. Aquí están las preguntas que Jesús le hace esta tarde, querido hermano. Léalas. Ya vamos a compartir algunas citas bíblicas para que usted lea también. Aquí están las preguntas que te hace. ¿Te has prestado cualquier purificación que el Señor haya querido hacer en ti, sabiendo que es un medio para que poder atender mejor la voz de Dios? Es que una media cosita y ahí pegamos el brinco. Una media cosita y ahí salimos corriendo. Dominio propio. Piense antes de hacer las cosas, querido hermano. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Has dedicado un tiempo especial para orar? Te dice el Señor. Ay, hermano, es que usted viera, yo estoy desesperado por ir a la Plaza Mundo. Dominio propio. ¿Has dedicado un tiempo especial, te dice el Señor hoy en esta tarde, para orar, para buscarme? Yo que soy el dueño de la vida y de la muerte. Recuerda los medios para hacer crecer los dones del Espíritu Santo en ti y has tenido cuidado de que nunca fallen esos medios de tu vida. Usted ya sabe cuáles son los medios, querido hermano. No podemos pasar aquí repitiendo y repitiendo lo mismo. ¿Cuál es el medio para que crezca la fe? La palabra. ¿Cuál es el medio para quitar todos esos obstáculos? La oración, querido hermano, por el amor de Dios. Ahí están pasando las Eucaristías virtualmente. No, pero estamos atentos mejor a otras cosas. Dar frutos de infidelidad viendo cosas que no tenemos que ver. Ustedes ya son servidores, ya les podemos hablar un poquito más serios, querido hermano. Ya son del crecimiento número 4. ¿Qué frutos está dando usted hoy en esta tarde, querido hermano? Jesús, yo te pido en esta tarde que le des frutos de abundancia a este crecimiento 4. Ya van a pasar el crecimiento 5, Señor. Ya casi salen. Pero viene lo mejor, querido Señor. Y lo vamos a lograr si estamos agarrados de tu mano. Lo vamos a lograr, queridos hermanos, si buscamos al dueño de la mies. Lo vamos a lograr si nos acogemos a su palabra por medio de la oración. Por medio de la lectura crece nuestra fe, querido hermano. En estos momentos de crisis, el enemigo quizás está aplaudiendo y está diciendo, así los quiero ver. Pero más no sabe este enemigo que hay uno que es más fuerte que él, que se llama Jesús de Nazaret. Yo te invito esta tarde, que ahí donde estás, querido hermano, si tú quieres, cierras tus ojos, que llames a tu mamá, que llames a tu hermano y que lo invites ahí de donde estás y dígale, mamá, papá, cerremos un rato nuestros ojos. Pidámosle al dueño de la mies que nos ayuden, porque la providencia se está terminando y no sé qué hacer, Señor. Yo te lo aseguro, querido hermano, que el Señor va a mandar ángeles, arcángeles, serafines para tu providencia. Pero si tú lo crees, si tú buscas al dueño de la mies, esta tarde le pido a Jesús de Nazaret que nos ayude a dar frutos y frutos en abundancia. Que la Virgen María interceda por cada uno de nosotros y que nos lleve a los pies de su Hijo Jesús. Que el dueño de la vida, que el dueño de la muerte me les dé abundantes frutos de paz y de fidelidad. Que Dios me les bendiga, querido hermano, y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.
Que el Señor y la Virgen María intercedan en estos momentos por cada uno de nosotros. Citas bíblicas: Romanos capítulo 5, versículo del 5 al 6. Busque, escudriñe las escrituras, queridos hermanos, en estos momentos difíciles. Que Dios y nuestra Madre, la Virgen María, les bendiga y nos dé fuerza, paciencia y mansedumbre. Que Dios les bendiga, querido hermano.